Comenzaré diciendo que yo solo era un niño cuando esta historia comenzó. Tenía como 9 o quizás 10 años y recuerdo que por aquel entonces en México, o al menos en la parte de México en donde yo crecí, se pusieron de moda unos muñecos de duendes. Supongo que más de uno podrá recordarlos. No me refiero a esos monitos de colores con pelo que podías peinar, no. Más bien estos muñecos eran realistas. Eran unos que medían como 50 centímetros, los cuales debías de poner en un altar y cuidarlos para que trajeran suerte o dinero. Me acuerdo que la gente comenzó a decir que eran del demonio y que se movían solos y ese tipo de cosas que solía decir la gente mayor, la cual suele ser bastante religiosa. Y esto comenzó a intensificarse cuando algunas personas comenzaron a decir que para activarlos se debía solo hacer una especie de ritual y por lo que me acuerdo también se debía hacer durante la luna llena. Mi abuela era una de esas personas que solían decir que ese tipo de cosas eran malignas y de Satanás. Mi papá, en cambio, siempre había sido un total escéptico a ello. Decía que esas eran solo tonterías y que solo era histeria colectiva por aquella moda. Él no creía en nada de eso, y al ser un padre soltero, me educaba con las mismas creencias. Me decía que los fantasmas no existían y que los muñecos solo eran eso, muñecos, y nada paranormal. Sin embargo, a pesar de su apoyo, yo no podía evitar sentir una extraña inquietud cada vez que me topaba con uno de esos duendes en los escaparates de las tiendas locales. Juraba que sus ojos seguían mis movimientos, como si estuvieran vivos, pero siempre me calmaba a mí mismo, repitiéndome las palabras de mi padre, de que todo debía tener una explicación perfectamente lógica. Además, como nadie de mi círculo tenía uno, no tenía por qué preocuparme. Como ya dije, mi papá era padre soltero, por lo que solía encargarme mientras iba a trabajar. Cuando era más pequeño, solo me dejaba con la abuela, pero después consideró que mi abuela ya estaba muy grande para cuidarme, por lo que me dejaba 3 días con la abuela y 3 días en casa de mi primo, el cual tenía su propio salón de tatuajes en su casa, y además a él le gustaban los niños, por lo que no le molestaba cuidarme para que la abuela descansara. A mí me gustaba mucho quedarme con él, era divertido, y nunca me sentí como un intruso en su casa. Al contrario, siempre sentí que me trataba como su igual, a pesar de la diferencia de edad. Sin embargo, un día, cuando llegué a la casa de mi primo, vi a uno de esos muñecos de duendes. Estaba sentado en el sillón, en donde se sentaban los clientes. Su piel era verde, pero un verde pálido. Sus ojos eran de un verde profundo, y tenía los dientes chuecos, con una larga nariz puntiaguda. Vestía un conjunto típico de duende, incluyendo el característico gorrito. Me quedé petrificado al verlo, pero me esforcé en ocultar mi temor. Aunque algo en su mirada me inquietaba, no quería que mi primo pensara que yo era un miedoso. Él se acercó al duende, lo tomó entre sus manos y lo examinó detenidamente. Me dijo que uno de sus amigos lo había comprado, pero que su madre le había dicho que no lo quería en su casa, puesto que le daba miedo, por lo que su amigo se lo había vendido muy barato y que lo compró porque creyó que sería una excelente decoración para su salón de tatuajes. Como dije, no quería parecer un cobarde, así que le dije que sería una estupenda decoración. Me acuerdo que incluso le dije que había escuchado eso, de que los podías traer a la vida con un ritual, algo que al parecer mi primo no había escuchado.
puesto que dijo que eso sonaba bastante genial, y después de eso se puso a investigar sobre él, y descubrió que por el símbolo de su ropa parecía ser un duende de la prosperidad. Le pregunté si planeaba activarlo, a lo que él me respondió que no creía en esas cosas, pero si fuera real, sería bastante genial. Después de eso, pasaron algunos meses en los que el muñeco de duende solo estaba sentado en una esquina del salón de tatuajes, y aunque me incomodaba cada vez que tenía que pasar por ahí, no había mayor problema. Sin embargo, un día, cuando mi papá me dejó en la casa de mi primo, al entrar me di cuenta de que el muñeco no estaba en el lugar en el que siempre estaba, pero no le di importancia. Al contrario, la idea de que alguien se lo hubiera comprado o que simplemente mi primo hubiera decidido que no era una buena decoración y de esta manera se hubiera deshecho de él, me gustaba mucho más. Pero la realidad era completamente diferente. Cuando entré a su sala, me di cuenta de que aquel muñeco estaba sentado en una pequeña sillita, hecha a su medida. Estaba arriba de una mesa, rodeado de dulces y algunas frutas. La verdad, nunca había visto algo como eso, y como siempre le había tenido la suficiente confianza para preguntarle lo que sea, le pregunté qué era todo eso, y mi primo me dijo que era muy genial, que un cliente suyo le había dicho cómo hacer el ritual para que cobrara vida, y que a pesar de que al principio estaba muy escéptico, había decidido hacer el ritual, y que lo dejó en el piso, y por la mañana estaba en el sillón de su sala. Y también dijo que ahora ya estaba vivo, entonces debía ponerle cosas para que comiera. Yo no sabía qué decirle, puesto que, aunque me daba miedo, mi papá siempre me decía que eso no era cierto, y quienes decían que sí, solo lo hacían para llamar la atención, por lo que le dije que era una total mentira, y que de seguro solo quería reírse de mí. Pero él me dijo que era verdad, que él tampoco lo creía, pero que era bastante real. Entonces me preguntó si es que quería verlo fumar. Yo, al creer que solo era un juego y que si le seguía la corriente simplemente lo olvidaría, le dije que sí, que me encantaría ver cómo fumaba. Él me dijo que me iba a impresionar y acto seguido sacó su cajetilla de cigarros y prendió uno. Miré con escepticismo mientras inhalaba un poco de humo y luego se lo ofrecí al duende. Sin embargo, lo que ocurrió después me dejó sin palabras. El muñeco increíblemente parecía inhalar del cigarro. Creo que todos hemos visto la diferencia cuando se consume un cigarro porque está encendido a cuando alguien está inhalando desde el otro extremo. Y eso era justamente lo que estaba ocurriendo, solo que el cigarro estaba pegado a aquella boca de silicona con aquella perpetua y perturbadora sonrisa. Y como si eso no hubiera sido suficiente, cuando mi primo quitó el cigarro de la boca del duende, puedo jurar que una nube de humo salió de ella, como si una persona exhalara. Yo entré en una especie de negación. Siempre me habían enseñado que eso era mentira, por lo que le dije que no lo creía y que eso debía tratarse de algún truco, y que solo me estaba molestando y que quería burlarse de mí. Pero casi de inmediato me dijo que él no me quería asustar. Y de hecho, eso era cierto. Él solía ser muy bromista, pero jamás recurría a sustos. Sus bromas eran cosas más como darme datos falsos o cosas,
Su idea de bromas nunca habían incluido asustarme, pero aún así le seguí diciendo que era un truco y que no le creía. Para la siguiente parte, creo que debo decir que la casa de mi primo era muy oscura, tanto así que aún de día debía encender la luz en la habitación en la que estuviera, con la única excepción de la cocina, en donde sí entraba suficiente luz natural, como para no necesitar encender la luz durante el día. Pero bueno, sabiendo eso, mi primo se acercó al duende y le sugirió con cierto tono burlón: «Amiguito, deberías bajar de la silla y acariciar la mejilla de mi primo, para que vea que esto no es un truco». Estaba a punto de decirle que dejara de jugar, porque definitivamente no le iba a creer nada, cuando de la nada la habitación se sumió en la penumbra, pues la luz se apagó. Lo que era peor era que el interruptor para apagarla estaba hasta el otro lado de la habitación. Esto fue antes de Alexa o esos mandos a distancia, por lo que no era posible que mi primo hubiese sido, a no ser que hubiera mandado instalar un segundo interruptor solo para la broma. Pero aún así, mi yo de 10 años se seguía aferrando a que él quería asustarme. Me sentí invadido por una profunda sensación de temor, y mi voz tembló al decir: «Detén esto, por favor. No me gusta». Supongo que mi primo notó incluso en la oscuridad que estaba a punto de soltarme a llorar, porque me dijo, ya en un tono más serio, que me juraba que él no me estaba haciendo nada para asustarme, que me lo juraba por su vida. Entonces sentí algo pequeño trepar por mi pierna y el miedo se convirtió en pánico. «Para, por favor», supliqué mientras las lágrimas llenaban mis ojos. De repente, una pequeña mano acarició mi mejilla y un grito escapó de mi garganta. Mientras esto ocurría, mi primo avanzó hasta el interruptor y lo encendió, iluminando toda la habitación. Yo quedé paralizado al ver que el duende estaba sentado en mis piernas. Mi primo estaba al otro lado de la habitación. Claramente era incapaz de haber sido quien me tocara. De nuevo, le dije que él lo había hecho y que los muñecos no hacían eso. Seguí balbuceando, tratando de encontrar una explicación lógica para lo ocurrido. Mi primo, notando mi incomodidad por la presencia del duende, se apresuró a aclarar su intención. Me dijo que su intención nunca había sido la de asustarme, que solo quería que viera lo genial que era, pero que si no me gustaba, entonces podíamos hacer otra cosa como jugar o solo ver la televisión. Creo que esa fue la primera vez que sentí que me vio como un niño pequeño y no como uno más de sus amigos. Eso me hizo sentir mal, como si ya no le gustara que estuviera ahí, aunque su tono no era para nada así. Solamente era alguien tratando de consolar a un niño asustado. Entonces, pasamos el resto de la tarde jugando videojuegos, y el tema del duende no se volvió a tocar el resto de la tarde, hasta que mi papá llegó a recogerme. Pero como ya dije, a mi papá no le gustaba que mi abuela tuviera que cuidarme mucho, puesto que ya era muy mayor, por lo que eventualmente mi padre necesitó que me quedara con mi primo nuevamente, y yo no tenía ningún motivo para negarme, puesto que mi padre no creía nada de eso, y solo me diría que dejara de decir mentiras, o en el peor de los casos, pensaría que me había hecho algo, que hiciera que no quisiera regresar a su casa, y ese definitivamente no era el caso, por lo que terminé volviendo. Al llegar a su casa, noté que mi primo lucía algo cansado y parecía un poco nervioso. Cuando entré a la casa,
pude notar que el duende no estaba en el altar que mi primo había preparado. Se me hizo raro, por lo que casi, de manera instintiva, le pregunté que dónde estaba el duende, a lo que él me respondió, con temor en su voz: ¿qué? ¿No está ahí? Yo lo miré con desconcierto, y él sonrió nervioso, para después decirme que seguro estaba caminando por ahí, que solía hacer eso, aunque no debía preocuparme por eso. En el momento no lo comprendí. Se veía demasiado demacrado para que fuera una broma, pero tampoco era como si yo quisiera averiguarlo, por lo que le dije que sí, y decidí fingir que todo estaba bien. Durante el día, todo pareció transcurrir con normalidad, pero cuando llegó la noche y estábamos viendo una película, me quedé dormido en el sofá. En medio de un sueño, pude escuchar a mi primo hablando por teléfono en voz baja. Debo encontrar una manera de deshacerme de él, murmuraba con inquietud. Lo escucho corretear por la casa durante la madrugada, y en una ocasión olvidé dejarle comida fresca en el altar. Al día siguiente, me desperté con un fuerte dolor en la pantorrilla y vi una pequeña mordida en mi piel. Además, pude escuchar una risita y pisadas apresuradas saliendo de mi habitación. Mi corazón se aceleró al escuchar aquellas palabras. Mi primo estaba preocupado y sus experiencias con el duende parecían cada vez más inquietantes. Yo, al no estar del todo seguro de qué hacer por mi corta edad, decidí contarle a mi padre sobre las extrañas experiencias con el duende. Como siempre, se mostró escéptico y restó importancia a lo que le contaba. Me dijo que no me preocupara por eso, que seguramente mi primo solo estaba sugestionándose solo y que nada de eso podía ser real. Desesperado por encontrar una solución, me atreví a contarle a mi abuela lo que había pasado. Para mi sorpresa, ella me creyó inmediatamente. Me dijo que debíamos hacer algo para ayudarlo y que ella iría con el padre de la iglesia para que fuera a bendecir la casa de mi primo y expulsar al demonio de una vez. Así fue como mi abuela acompañó al padre de la iglesia a la casa de mi primo para intentar bendecirla y alejar cualquier mala energía que pudiera estar ahí. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nada parecía cambiar. El duende permanecía inmóvil en su pequeña silla, como si no fuera afectado por las plegarias ni las bendiciones. Mi primo me contó, años después, lo que sucedió aquella noche. Cuando se quedó solo en casa, mientras se preparaba para dormir, escuchó pasos que provenían de la cocina. Aunque su puerta estaba cerrada, los pasos se acercaron cada vez más. Por suerte, había cerrado su puerta antes de irse a acostar. Sin embargo, sí pudo escuchar una voz suave y malévola detrás de la puerta. Tú me invitaste a entrar. Ahora nunca podrás deshacerte de mí, sin importar lo que hagas. Aunque esto ya era malo, nunca olvidaré la última vez que tuve contacto con esa cosa. Un día, al llegar a su casa para ser cuidado por él, algo que incluso mi primo había estado posponiendo. Al llegar a su casa, noté que no estaba tan limpia como siempre, pues él solía ser bastante ordenado, y además de eso, parecía que estaba durmiendo en su baño. Al preguntarle por qué dormía ahí, me confesó que era el único lugar donde podía descansar, sin amanecer con rasguños,
moretones o mordidas. Estaba agotado física y mentalmente. Sin embargo, ese día mi primo me contó algo que lo hacía ver la luz al final del túnel, pues un cliente suyo le había mencionado que conocía a un chamán que tal vez podría ayudarlo con su problema. Según su cliente, él era algo así como un repelente de cosas malignas. Yo le dije que eso era fantástico y que ambos intentaríamos pasar el día lo más normal que podíamos. Pero casualmente, ese día, mi papá ya se había tardado en ir por mí. Por lo general, me recogía antes de que se oscureciera. La noche caía rápidamente y la casa se sumía en la penumbra. De repente, escuché pasos rápidos corriendo en la cocina. Miré a mi primo para advertirle, pero él ya había caído profundamente dormido. Volteé hacia la cocina y me encontré con 2 ojos verdes brillantes que me observaban desde la oscuridad. Era el duende, encima de la estufa. El terror me paralizó. Intenté gritar, pero no salió sonido de mi boca. Una risa siniestra llenó el aire. Proveniente de todas partes de la casa. Finalmente, logré despertar a mi primo. Él lo miró asustado y me dijo que saliéramos por la parte de atrás de la casa. Lo vi tan asustado que le hice caso de inmediato. Corrimos, pero el sonido de los pasos persiguiéndonos nos llenaba de pavor. Justo cuando mi primo y yo estábamos a punto de salir de la casa, el duende lo atacó, hundiendo una aguja para tatuajes en su pantorrilla. La risa macabra continuaba, retumbando en nuestros oídos. Escuchamos la camioneta de mi papá estacionándose. Entonces, mi primo me ayudó a brincar la barda de su patio, la cual daba un terreno baldío lleno de maleza y hierba, fuera de control. No sé cómo, pero él también logró cruzar, y ambos corrimos a la camioneta. Mi papá no supo qué ocurrió, solo se limitó a conducir. Después de esa aterradora experiencia, mi primo tardó 3 días más en regresar a su casa, esperando la llegada del chamán que podría liberarlo del duende. Finalmente, aquel hombre llegó y entró a la casa con determinación. De repente, escucharon correr algo apresurado que salía por la parte trasera de la vivienda. Me contó que ambos se asomaron por detrás de la barda, solo para ver cómo la hierba se movía como si alguien hubiera huido. El chamán procedió a pintar símbolos de protección en cada posible entrada de la casa y realizó una limpieza espiritual. Desde entonces, el duende desapareció de la vida de mi primo. Nadie sabe a ciencia cierta dónde fue a parar, pero una cosa es segura: nunca volvimos a verlo ni a sentir su oscura presencia. Y esta ha sido la historia del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado y déjame saber en los comentarios tú qué piensas respecto a los duendes y si alguna vez te topaste con alguno de estos a los que tenías que darles dulces o tenías que hablarles con respeto o incluso ponerles su altar. Recuerda que yo soy Yadira Guzmán y nos escuchamos en los próximos Relatos Reales.